Saludos, que Dios les bendiga, amada iglesia, New Jerusalem World Ministries, y a todos los que nos vayan a escuchar por estos medios. Estamos ubicados en el 8314 South Breeze Drive, en el Houston, Texas, 77071. Y si no tiene un lugar donde ir a adorar y a donde congregarse, haga de esta su casa de adoración. Le sirve a su pastora, a su servidora Blanca Reyes en esta hora. Así que, y nosotros, hermanos, existimos para dar a conocer a Cristo. Pero para nosotros dar a conocer a Cristo, nosotros tenemos que conocer a Cristo, ¿verdad que sí? En todas sus manifestaciones, en todos sus atributos. Nosotros existimos para darlo a conocer. Esta mañana nosotros vamos a ver Mateo 14, 34 al 36. Vamos a orar primeramente. Oramos. Señor, gracias. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Santo eres Dios. Aleluya. Vive Cristo. Jesús, toma el control y dominio, Padre mío. De todo lo que hacemos aquí es para tu gloria, para tu honra. Señor, glorifícate de tal manera, Padre mío, que todos estemos en calma, en una paz que sobrepase todo entendimiento, como dice tu palabra, que nosotros podamos sintonizarnos con tu Santo Espíritu, Padre eterno. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú obres en nosotros en esta mañana y que en este pasaje nosotros podamos ver cómo nosotros podemos ser usados para atraer a otros a ti, Señor, para llevar a las personas necesitadas a encontrarse con Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy gracias. Amén. En los versículos 34 al 36, la palabra, en el libro de Mateo, capítulo 14, la palabra del Señor dice: y terminada la travesía, porque acuérdense que habíamos dejado a Cristo llegando a las orillas del otro lado del lago o del mar de Galilea, o también se conoce como el mar de Genezaret porque está a la orilla de este lugar. Así que el verso 34 dice: y terminada la travesía vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella aldea, por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban y que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Esto es un pasaje cortito, no tiene más que 3 versículos y sería fácil que hasta lo dejáramos pasar por alto después de haber visto tantos milagros que Dios había hecho en el capítulo 14, ¿verdad? Vimos cuando alimentó a la multitud de miles de personas con 5 panes y 2 pescados, cuando sus discípulos gritaban de miedo como él cruzó el mar a pie, ¿verdad? Caminando sobre las aguas, y cuando llegó, calmó la tormenta y hizo cesar los vientos y las olas. Y vimos también que ellos lo reconocieron en ese momento. Primero no lo reconocieron y después lo conocieron y le adoraron. Así que este pasaje, aunque parece cortito y no tiene más que 3 versículos, es muy importante para nosotros. De hecho, yo soy de las que creo que hasta el punto más pequeño que puede existir en la Biblia es importante si salió de la boca de Dios. Así que ya vemos que Jesús había sufrido muchas oposiciones de parte de la gente que se supone que lo reconocieran, de parte de la gente que se supone que lo estaban esperando anterior a todo esto, particularmente de esas personas que debían reconocer al Hijo de Dios, al Mesías, por las profecías que tenían, y vemos cómo ellos lo rechazaron. Y mientras él caminó sobre la tierra dando su mensaje, él les decía a todo el mundo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él mismo mostró claramente que él era el rey de ese reino que se había acercado. Él estaba hablando de sí mismo. Sin embargo, tuvo que reprender los lugares donde él había ministrado: Corazín, Betsaida, Capernaum. Es más, ustedes se acuerdan que él les dijo:
a ustedes les va a ir peor que a Sodoma y Gomorra, porque ustedes me tenían a mí aquí y no me aceptaron y no me recibieron. Así que se encontró con esta resistencia después, y no solamente le resistían, le pedían señales y le decían, y después lo buscaban para matarlo. Incluso se encontró con la incredulidad y la resistencia de su propia familia. De su propia familia. Ustedes saben que los hermanos de Jesús primero no creían que él era el Mesías. Y después vimos que lo estaban buscando para matarlo. El Herodes y todo eso. Incluso sus propios discípulos no le reconocieron cuando él venía caminando sobre las aguas. Y pensaban que él era un fantasma. Esa, lamentablemente, es la respuesta que recibe Jesucristo. A veces, ¿verdad? Que la gente no le reconoce. Esos que tenían la oportunidad. Nosotros hoy que tenemos la oportunidad, los sabios, los poderosos, los privilegiados. Sin embargo, cuando llegan a la historia del barco, a las costas pequeñas de Genesaret, los hombres de ese lugar lo reconocieron. A veces lo reconocen quienes menos han tenido relación con él, ¿verdad? En 1 Corintios 1, los versículos 26 y 29 dice que no muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles son llamados, pero lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y el débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que ninguna carne se jacte de su presencia. A fin de que nadie se jacte, Dios escogió a lo más noble, a lo más vil, a lo más sencillo, a personas ordinarias como tú y como yo. En Genesaret era una pequeña franja como estaba diciendo, a la orilla del lago, de la costa del noreste del mar de Galilea. Y estaba muy cerca de Capernaum, donde nosotros sabemos que Jesucristo hizo la mayoría de su ministerio terrenal en esa área, ¿verdad? Y cuando yo estaba leyendo acerca de esta área, me atreví, y con su permiso, compararlo con Puerto Rico, porque dice que era una franja de tierra fructífera y productiva. Le conocían como el jardín de la riqueza. A Puerto Rico se le conoce como a la isla del encanto, ¿verdad? Pero también dice que era de 3 millas de largo y 3,5 de ancho. Y Puerto Rico es tan chiquito también, ¿verdad? Amén. Que yo decía, ay, mira, me atreví a compararlo con Puerto Rico. Su gente de ese lugar eran granjeros, ¿verdad? Era granjeros porque la tierra era fructífera. Pero lo que más nos debe llamar la atención aquí de esta gente es que no solamente eran fructíferos, sino que la semilla espiritual que había sido sembrada en ellos estaba dando fruto también, porque habían oído de la obra de Jesucristo. Podemos llegar a la conclusión de eso porque sabemos que cuando ellos vieron llegar a Jesucristo, ellos esperaban sanidad, ellos esperaban ser curados. Por el simple hecho de que si pudieran pudieran tener un toque del manto de Jesucristo. Yo no quiero entrar mucho al Antiguo Testamento en el día de hoy, pero si ustedes leen a Números 15, ustedes van a ver la importancia del ruedo, de las vestiduras, de los sacerdotes y de los personajes que eran importantes en el servicio a Dios. Así que si nosotros vemos eso en el Antiguo Testamento, vamos a entender por qué la gente, al reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios, querían tocar, aunque fuese el borde de su manto. Por la importancia que tenía ese borde, ¿verdad? Pero nosotros también sabemos que en Capernaum había ocurrido la sanidad divina de la mujer sangrienta, de la que tenía el flujo de sangre, que también por atreverse a pasar por la multitud, tocar el borde del manto de Jesucristo. Todas estas noticias se habían difuminado por esa área
Y ellos, reconociendo que Jesucristo era ese sanador, ese poderoso Salvador, ellos querían tocar el manto, la orilla del manto de Jesucristo. Y déjeme decirle que la gente de Genezaret es un ejemplo de lo que dijo Jesucristo en Mateo 13, 23, que ya nosotros lo estudiamos. Dice, pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y el que a la verdad da fruto y produce 100, otro 70 y otro 30%. Qué lindo, ¿verdad? Esa gente estaba mostrando que habían recibido la semilla y que esa semilla estaba dando fruto. En esta historia, no solamente nos da la seguridad del amor y de la gracia de Jesucristo, sino que vemos cómo Él recompensa cualquier expresión de fe que haga una persona necesitada. Cristo no desprecia la expresión de fe cuando nosotros mostramos que le necesitamos. Hemos puesto nuestra fe en ese Señor Salvador, en nuestro Salvador, y debemos hacer que otros también lo vean como la respuesta a la necesidad que puedan tener. Y ese es el enfoque que nosotros le vamos a dar a estos 3 versículos en esta mañana. Cuando nosotros miramos esta historia, la reacción de la gente de Genezaret a la venida de Jesucristo a sus orillas, vemos su impulso de traer a todos los necesitados de esa región hacia donde Jesucristo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que ver en este pasaje. Piense en un momento en alguna persona que usted conoce que tiene alguna necesidad, pero que todavía no tiene una relación con Jesucristo, que todavía no ha hecho la expresión de fe necesaria para que Jesucristo supla su necesidad. En esa persona que usted está pensando ahora mismo, esas son entonces tan ilustradas en las personas enfermas de este lugar. Porque no solamente estamos hablando de la enfermedad física, estamos hablando también de la enfermedad espiritual, de la enfermedad del alma, de la enfermedad del corazón, ¿verdad? Así que si usted piensa en una persona que está enferma en su corazón, en su espiritualidad, en su alma, necesita que nosotros entendamos el pasaje de esta mañana. Claro, las personas que nosotros estamos pensando quizás no se parezcan a los de aquel entonces, pero lo importante aquí es que nosotros entendamos que los de Genezaret reconocieron que habían personas tan necesitadas que estaban separadas de aquel que hizo lo mismo por ellos. Estaban separadas de aquel que los hizo en sí mismo. Y la palabra del Señor nos dice esto para que podamos entender lo que estoy diciendo. Siguiendo la corriente de este mundo, así están las personas enfermas. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, conduciéndose en los deseos de la carne y de la mente por naturaleza, son hijos de la ira. Eso está en Efesios 2, del 1 al 3. Esta gente necesita el toque del Maestro, necesita el toque sanador de Jesucristo, necesita que el Señor toque sus almas. ¿Cómo entran en contacto con el sanador? ¿Cómo son llevados a Jesucristo? Quien es la respuesta a todas las necesidades más profundas, ¿verdad? Estos versículos nos enseñan cómo esa gente llegó a Jesucristo. Primeramente, los hombres de Genezaret lo reconocieron. Y lo reconocieron por lo que Él es, porque lo adoraron como el Hijo de Dios. Mateo dice que cuando Jesús y sus discípulos llegaron a las orillas de Genezaret, los hombres de aquel lugar reconocieron y fueron corriendo donde los que estaban en necesidad. Ahora, en este punto, cuando Jesucristo llegó a las orillas, Él todavía no había hecho milagros allí. Así que nosotros tenemos que saber que ellos lo reconocieron por lo que habían oído que Jesucristo había hecho. Nosotros que hemos oído todo lo que Jesucristo es y hace, ha hecho y hará, somos aquellos que deberíamos estar reconociendo a Jesucristo por lo que Él es.
Y como ellos lo reconocieron por lo que Él es, el Hijo de Dios, el sanador, el salvador, el proveedor, salieron corriendo a buscar la gente que necesitaban reconocer eso también. Trajeron los enfermos necesitados de toda su región para que reconocieran a aquel de quien tanto habían oído hablar, para que reconocieran a aquel que enseñaba a la gente la verdad del reino, para que reconocieran a aquel que confirmó con su enseñanza que Él era el Hijo de Dios, que sanó a los leprosos, que resucitó muertos, que enderezó manos tullidas, que le dio vista a los ciegos, que expulsó demonios, que restauraba a los paralíticos e incluso controlaba los vientos, las olas y las tempestades. Así que claramente ellos creyeron las cosas que habían oído y las cosas que se decían acerca de Jesucristo. ¿Y usted las cree? Gloria a Dios, si usted las cree. Porque eso es lo importante. Ya los de Genezaret hicieron lo que iban a hacer. Lo importante es que nosotros reconozcamos el poder de Dios. Lamentablemente, una de las razones por las que tenemos que estar motivados para llevar a otros a Jesucristo es porque no le reconocemos. No estamos motivados a traer a otros a Jesucristo porque no le reconocemos. Porque la palabra del Señor, y yo lo he dicho de muchas mil otras veces, que yo digo que un corazón agradecido adora a Dios y todo el que tiene al Espíritu Santo dentro de sí quiere compartir eso con los demás, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos lo dice en estos 3 versos también. Él habita, si usted ha creído, si verdaderamente usted ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo vino y se encarnó para que nosotros pudiéramos alcanzarle, que en Jesucristo corporalmente está la deidad de Dios, todo lo que Dios, es que nosotros estamos completos solamente en Él. Si verdaderamente nosotros creemos eso, nos sentiríamos motivados, lo suficiente motivados para ir y decirle a otros que Jesucristo es el que puede suplir la necesidad que ellos tengan. En Colosenses 2, del 9 al 10 dice, si verdaderamente creemos que solo a través de Cristo hay esperanza para los que están quebrantados y dañados por los estragos del pecado, si verdaderamente creemos que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y Él, que es el Hijo de Dios, nos fue dado, si verdaderamente creemos esto, entonces creemos que Él es la respuesta a toda necesidad humana. Y entonces eso se convertiría en nosotros una pasión ardiente en nuestros corazones de hablarle a otros de Jesucristo. Una visión correcta de lo que es Jesucristo debe motivacionarnos, o mejor dicho, nos debe motivar, nos debe dar inspiración para que nosotros podamos hacer lo que Jesucristo nos mandó a hacer, a que nosotros seamos embajadores del mensaje del Evangelio de salvación. Creo que el apóstol Pablo estaba expresando eso de esta manera cuando escribió lo siguiente, porque el amor de Cristo nos constriñe, juzgando así que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, nosotros ya no debemos vivir para nosotros mismos, debemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, de ahora en adelante nosotros no conocemos a nadie según la carne, dice Pablo. Aunque a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Y así nosotros deberíamos ver a todo el mundo y a todos los demás. Ahora bien, todas las cosas proceden de Dios. Proceden de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Porque nosotros, cuando no estábamos en Cristo, somos enemigos de Cristo. Hasta que a través de Jesucristo Dios nos reconcilia consigo mismo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Ahora la reconciliación fue puesta en nosotros. Ahora nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos que ayudar a que los necesitados estén reconciliándose con el Señor. Como Dios dice,
dice, la palabra del Señor dice que nosotros roguemos por aquellos, diciendo, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tenemos a veces que hasta rogarles a las personas, reconcíliate con Dios, te lo ruego. Al que no conoció pecado y se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia en Dios, reconcíliate con Él. En la medida que nosotros reconocemos correctamente a Cristo, cuando lo reconocemos por lo que Él es, no por lo que nosotros queremos que Él sea, o no solamente por lo que nos gusta la parte que es, porque que Jesucristo es el Dios de amor y Jesucristo también es nuestro juez. ¿Verdad? Así que si nosotros estaríamos motivados desde el corazón para ser voceros, embajadores y compartir a los demás este mensaje, nosotros entonces vemos ese ejemplo que nos dejaron los hombres de Genezaret. No solamente lo reconocieron, ellos no se quedaron ahí. Una vez lo reconocieron, fueron a decirle a todos los demás que vinieran que Jesucristo, aquel que sana y salva, llegó hasta donde ellos. Y ellos difundieron la noticia. Ustedes se acuerdan que en Mateo 9:26, cuando él resucitó la hija del principal, la noticia se difundió. Ustedes también, si tienen buena memoria, como la mía, en el Mateo 9:31, lo dije bromeando, ¿verdad? Como la mía. Mateo 9:31, vemos cuando él sanó al ciego y todos lo vieron y la noticia se difundió. Y vemos cuando la mujer samaritana hasta soltó el jarro que tenía, ella dejó todo lo que tenía y fue y difundió las noticias, ¿verdad? Y Felipe, después de haber sido encontrado con Jesucristo, salió corriendo a decírselo a su hermano, a Natanael, y dijo, encontramos a Jesús, aquel quien escribió Moisés, del que escribió Moisés lo encontramos. Ven. Y también vemos que cuando él sanó a varios y le dijo, no se lo digan a nadie todavía, y ellos no se pudieron aguantar y fueron y se lo contaron a todo el mundo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando ustedes se convirtieron al Señor, pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, lo primero que queremos hacer es que todo el mundo sepa que nos convertimos al Señor, que vinimos al Señor. Aunque no entendíamos realmente lo que significaba ser perdonado de todos nuestros pecados, y aunque no sabíamos ni siquiera que se supone que nosotros lo divulguemos, lo hicimos innatamente. Yo estoy segura que sin que nadie le explicara, sin que nadie le diera mucha enseñanza, a alguien le dijo que usted había entregado su corazón a Cristo, sin ni siquiera entender lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque es un suceso natural, es algo que se da solo, porque nosotros queremos que nuestros amados también tengan la paz, el gozo que se siente en la salvación del alma. Eso nos enseña, hermano, que Jesús una vez más nos está diciendo y nos está impulsando a que llevemos el mensaje. Es Él mismo quien pone en nuestro interior la compulsión de llevar el mensaje. Dice la palabra del Señor que todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Pero también eso está en Joel 2 del 32, pero también la palabra nos pregunta, pero ¿y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a saber, cómo van a invocar a aquel a quien no les va a rechazar si todavía no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel a quien no han oído todavía? ¿Cómo irán si no hay un predicador? ¿Cómo podrán ser enviados si no hay quien haya leído o entendido la palabra de Dios? Pero hermano, mis amores, les digo, ese predicador somos tú y yo. Nosotros somos los que tenemos que decirle qué es lo que hay. Por ejemplo, el eunuco que dijo, el etíope que dijo, pero ¿cómo voy a entender esto si no hay quien me lo explique? Y Felipe, Dios le manda a Felipe para que se lo explique. ¿Cómo van ellos a invocar el nombre de Jehová si nosotros no le enseñamos?
A nosotros nos ha sido dada esa encomienda, hermano. Dios nos ayude a seguir el ejemplo de estos hombres de Genezaret, a enviar las noticias por todos nuestros alrededores. Entonces tenemos que reconocerlo y tenemos que difundir el mensaje y también tenemos que traer a los necesitados a Cristo. Esa parte es la que la iglesia ha ido dejando, hermano, porque yo estaba escuchando en la iglesia de Barranca esta mañana y el predicador, que es un niño que yo conozco desde jovencito, está diciendo, yo me acuerdo, decía él, yo me acuerdo cuando a los hermanos salía una guagua, o sea, una van o un vehículo, a buscarlo para traerlos a la iglesia. Ya eso no se hace. Y le voy a decir, ok, la cosa cambia, ya todo el mundo tiene carro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros tenemos gente que no tienen carro y a nadie le ha nacido, no puedo decir a nadie, porque sí hay quien nos lleve y quien los traiga, pero nadie hace el ministerio. Mira, aunque tengan que mover la cabeza, pero hermano, alguien tiene que decir, yo me voy a encargar de esto, porque sí ayudamos, siempre y cuando no nos perjudique o siempre y cuando, si se da. Hermano, yo les digo sinceramente, eso era un ejemplo que estaba dando Gaby esta mañana. Y nosotros también tenemos que darnos cuenta que no salimos a traer a las almas a Jesucristo. No lo hacemos intencionalmente, lo que quiero decir. No lo hacemos porque, no lo planificamos. Esas son las cosas que se han ido como adormeciendo en las iglesias. Y nosotros tenemos que entender que toda alma allá afuera está enferma. Toda alma está enferma. Y no estoy hablando, por eso les digo, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Los hombres de Genezaret le trajeron a todos los que estaban enfermos. En otras palabras, buscaron y trajeron a Jesús a aquellos que porque les iba mal, el estar enfermo también se puede decir porque les iba mal, no podían haber llegado a Jesucristo por su propia cuenta. ¿Ok? Por su propia cuenta. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de traer a la gente necesitada que no pueden llegar a Jesucristo por su propia cuenta. Es lo que estoy tratando de decir. En Mateo 4:24, la palabra nos dice, se nos dice que por toda Siria se difundió su fama y le trajeron todos los enfermos, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanó. En Mateo 8:16 dice, cuando llegó la noche le trajeron muchos endemoniados y con una palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos. En Mateo 9:2 dice, entonces, he aquí, le trajeron un paralítico acostado en una cama, ustedes saben esa historia, ¿verdad? Y al salir de aquí le trajeron un hombre mudo y endemoniado, dice Mateo 9:32. Y Mateo 12:22 dice, y entonces le trajeron uno que estaba endemoniado, ciego, mudo, y lo sanó. En Mateo 17:16 al 17, habla un hombre que dice que trajo a su hijo epiléptico a los discípulos y estos no le pudieron sanar. Y Jesús dice, oh generación incrédula, que somos nosotros, los que no nos atrevemos, ¿verdad?, echar fuera demonios, los que no nos atrevemos a ir a los enfermos o traer a los enfermos o al que está necesitado o al que le va mal, al Señor. Oh generación incrédula y perversa, ¿cuánto tiempo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo aquí. Mateo 19:3 dice, entonces le fueron presentados los niños para que pusieran las manos sobre ellos y oraran. Gloria a Dios. Acuérdense, hermanos, que el Señor en su palabra y a través de predicaciones, a través de canciones, cuando nosotros estamos congregados, el Señor está hablando en general, nos está hablando a todos, no está señalando a uno. Porque usted dirá, no, pero yo lo hago. Ok, amén, gloria a Dios. Yo sé que sí, que los hay. Pero también tenemos que, Dios nos está hablando a todos en general, ¿verdad que sí? Así que repetidamente se nos habla de personas que traen a otras personas a Jesús, que no podrían llegar por su propia cuenta.
Fue tremendo, este fue un tremendo acto de amor y de misericordia de parte de esta gente. Hay que ser amoroso y misericordioso para atraer a la gente a Jesús. Tenemos que pedirle al Señor que nosotros seamos misericordiosos, ¿verdad? Fue tanto así que el resultado de ese movimiento, Jesús en su gracia y en amor le dio a esta gente lo que necesitaban. E incluso bendijo a los niños, porque a los niños también se los traían. Y a veces Dios pone delante de ti o delante de mí a alguien que está en gran necesidad, que están quebrantados, que están necesitados, que están golpeados por los estragos del pecado, que se les ve, ¿verdad? Que se les ve. Y debido a que no saben a dónde acudir, recurren a los medios del mundo. Recurren a remedios que no se ocupan de su pecado, solamente se ocupa de empastillarlos o de, ¿verdad? ¿Tienes depresión? Pues toma de esto. ¿Tienes esto? Pues toma de esto, toma de aquello. No se ocupan de la parte espiritual. Están indefensos, hermano. Esa gente está indefenso. ¿Por qué? Porque les va mal. El único que verdaderamente puede suplir las necesidades es Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguirle diciendo a la gente. Mira, el único que puede suplir tu necesidad es Jesucristo. Usted puede tratar de hacer de todo, pero Jesucristo es el que va a suplir la necesidad. ¿Hay alguien de quien Dios ha puesto en tu corazón o en tu vida que les está yendo mal? Pues mire, hermano, Dios está esperando que usted traiga a esa persona. Que no es fácil, yo lo sé, dígamelo a mí. No es fácil, pero no nos podemos dar por vencidos. No quiere decir que le va a aceptar su invitación cuando usted se la haga. No quiere decir eso. Posiblemente usted va a estar invitándolo toda la vida. Pero algún día, en un momento dado, esa persona va a llegar y va a ver que Jesucristo es lo que ellos necesitan para su necesidad. Que es lo que ellos necesitan para su problema, para su condición. Ahora, estamos dispuestos a ir en el poder del Espíritu Santo y decirle a esas personas acerca de Jesús y luego, no solamente traerlo, ya estoy casi terminando, no solamente traerlo, tenemos que rogar por ellos, porque estos hombres de Genezaret, dice la palabra del Señor, que reconocieron a Jesucristo, difundieron la noticia, trajeron a los enfermos y rogaron por ellos. Estos hombres intercedieron, fueron donde Jesucristo y le dijeron, aunque sea, déjales tocar el borde de tu manto. Rogaron por ellos. Le rogaban que ellos pudieran por lo menos decir y extender la mano y tocar el manto de Dios. ¿Por qué? Porque es una expresión de fe. Y Jesucristo, si ustedes se fijan, está esperando alguna expresión de fe de parte de la persona necesitada, que extienda su mano para que pueda tocar su manto. Eso fue una expresión de su fe a la que Jesucristo respondió. Jesús si hubiese querido, se paraba en una roca, o sea, en un sitio alto, y esparcía así sanidad, como si fuera confeti. Pero Él no lo hace así. Él espera alguna expresión de fe. Amén, gloria a Dios. Él espera una expresión de reconocimiento a Él. Él exige la fe de alguna manera que se exprese para entonces Él a suplir la necesidad. Tenían que extender la mano, tenían que tocarlo. Y déjeme decirle qué lindo es el Señor. Dice Jesús mismo en su propia maravilla, dice, todo aquel que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Él no desprecia a nadie que venga donde Él. Así que suplirás al Padre por el necesitado. Tenemos que suplicarle a Dios. Nosotros no podemos dejar de orar por nuestros seres queridos, aunque a veces nos cansamos. A veces uno dice, me doy, me rindo. Pero usted siga orando, pidiendo, con súplicas delante del Señor. Este pasaje termina diciéndonos algo hermosísimo. Todo
los que le tocaron quedaron perfectamente bien. Allí hubo mucha gente que no lo tocó, porque la misma Biblia dice que todos los que los tocaron. Quiere decir que hubo quien no lo tocó. ¿Sabe que hay gente que recibe la noticia? Hay gente que recibe el mensaje. Hay gente que y hasta lo reconoce, pero no dan la expresión de fe para extenderse y tocar el manto de Jesucristo. Todos los que le tocaron quedaron perfectamente bien. Y la palabra traducida perfectamente bien significa completamente bien. No, Dios no salva a medias, ¿verdad? Dios no salva a medias. Dios no deja nada de lo que Él empieza a medias. Dice la palabra del Señor que lo que Él empieza, Él lo terminará para ese grandioso día. O sea que nosotros de aquí a que Jesucristo venga, nosotros vamos a estar completos. Gloria a Dios. Porque Él es nuestra plenitud. Y yo creo que esto nos da una ilustración de cuánto salva Jesucristo. ¿Cuánto salva? Completamente. A aquellos que confían en Él. Así que cuando se trata de las personas necesitadas, de las personas que nosotros conocemos en nuestra vida, de nosotros mismos cuando estamos necesitados, sigamos el ejemplo de los hombres de Genesaret, que lo reconocieron, difundieron la noticia, trajeron a las personas a Jesucristo y le rogaron a Jesucristo por Él. ¿Por qué? Porque Él salva completamente, Él salva perfectamente. Y nosotros vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Tenemos confianza de que en esta palabra de hoy, Señor, tú has hablado a nuestros corazones. Tú has hablado a nuestros corazones, Padre mío, y tú nos impulsas, y tú nos mueves, y tú nos redarguyes, y tú nos emplazas, y tú nos exiges, y tú nos demandas, Señor. Primero que te reconozcamos por lo que tú eres, el Hijo de Dios, el Dios sanador, el Dios salvador, el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, el Dios, Padre mío, que ves el esfuerzo, que ves, Padre mío, la necesidad que tenemos, Padre. Y en esta hora, Señor, yo te presento a Brenda, te presento a Briani, a Berliani, Señor, ahora mismo. Señor, ayúdales, Padre. Ellos quieren, Padre mío. Ayúdales, Señor. Suple a su necesidad. Que no se rindan, Padre. Dale la victoria, Señor Jesús. Toma control y dominio, Padre. Y yo te pido por cada uno de nosotros, Padre, en esta hora, Señor. Oh, Señor, pon compasión en nuestro corazón para que nosotros veamos donde hay necesidad. Para que en vez de estar hablando todo el tiempo de lo mal que nos va, le podamos decir a la gente lo bien que les puede ir en Cristo. Señor, haznos recapacitar, Padre mío. Que podamos decirle al mundo que todo el que se acerca a Él, a ti, Jesucristo, tú no le echas fuera. Oh Señor, que ellos puedan ver que vale la pena y que vale el gozo servirte. Que sí, que en este mundo la situación está difícil, pero estaría más difícil sin ti, Señor. Porque tú eres nuestro auxilio, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra roca firme, tú eres nuestro sustento. Señor, tú eres nuestra fortaleza. Oh Padre eterno, ayúdanos, Padre mío, a difundir el mensaje de la salvación, de la liberación que hay en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre mío, a sentir el impulso y la compasión de traer la gente a ti, Cristo. De traerlos a ti, de llevarle el mensaje, de hablar con ellos y decirle, mira, Jesucristo sana y salva y viene. Señor, ayúdanos, Padre mío, a llevar el mensaje y a poner en nuestro corazón que roguemos por ellos, que roguemos, Padre mío, por aquellos que tú has puesto en nuestro corazón y en nuestra vida, que necesitan urgentemente de tu intervención divina. Y pon en los corazones, Padre mío, la fe necesaria para que extiendan su mano, para que expresen su fe, para que tú te glorifiques en su vida, Señor. Yo te doy gracias porque yo sé que tú estás moviendo
a personas en esta iglesia a tratar de evangelizar, a hablar tu palabra, a que tú proveas los medios para que podamos traerlos a ti, que no necesariamente sea traerlos a la iglesia, pero traerlos a tus pies, porque lo importante es que te conozcan a ti, Señor. Nosotros a veces recomendamos nuestra iglesia porque sabemos que allí se predica la palabra de Dios. No necesariamente tienen que ir a nuestra iglesia, pero podemos recomendar la nuestra. Señor, te pido por ellos, Padre. Te pido por nosotros, Señor. Que cuando tú vengas, tú nos encuentres haciendo lo que tú nos mandaste hacer. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y yo en esta hora